Hola, buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Les invito a que estemos preparados para escuchar lo que Dios nos va a hablar acerca de su palabra en esta mañana, y les pido que tengamos a la mano nuestra Biblia, que despejemos toda distracción, nuestro celular en vibrador o en silencio o apagado, y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque nos permites estudiar la Biblia libremente, y te pedimos porque lo que vayamos a estudiar podamos aplicarlo a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez te han ofrecido un paquete todo incluido? Ya sea que hayamos escuchado en las agencias turísticas de que no, Cancún todo incluido, hotel, turismo, comida, alimentación, todo incluido. Y imagínense que de repente lleguemos y no, ¿sabes qué? Tienes que pagar el hotel o tienes que pagar la comida. Pues ¿qué no era un paquete todo incluido? O a veces cuando vamos a una tienda o hay ofertas, sea común en lo que son las computadoras, que las venden ya con su monitor, con su PC, con su ratón, con su teclado, y ya todo está incluido, y que nos llega el paquete ahora que se usa las compras de internet a nuestra casa, lo abrimos y nada más viene el monitor. Pues ¿qué sentimos? Pues que le falta algo, ¿verdad? Y lo demás, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a salir adelante con eso? Pues Dios asimismo nos demanda que hagamos un servicio completo. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo número 6. Y vamos a leer los primeros versículos, que son del 31 al 32. Si ya lo tenemos localizado, vamos a leer la palabra de Dios, que dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bueno, este pasaje nos dice que los discípulos venían muy contentos de lo que Dios había hecho a los lugares que habían ido. Y Jesús sabía que el trabajo que ellos hacían era desgastante, caminar largas distancias. A veces, como mencionaba el versículo 31, dice que ni aún tenían tiempo de comer. Sin embargo, Jesús sabía que la necesidad que tenían era de descansar. Y en el versículo 31 nos dice que Jesús les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y aquí es donde Jesús nos ve a cada persona como un ser completo, un ser que tiene necesidades espirituales, que tiene necesidades físicas y que tiene necesidades dentro del alma. Y aquí vemos una necesidad física que vio en sus discípulos, que era la necesidad de descanso. Por eso les dijo: vénganse, vamos a un lugar aparte del desierto, y salieron en una barca. Pero vamos a ver qué pasó en esta historia. Vamos a continuar leyendo los versículos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús se disponía a ir con sus discípulos para descansar, dice que muchas personas lo vieron, los reconocieron y fueron rápido para hacia donde ellos estaban, incluso llegaron antes que ellos. Dice que se juntaron junto a él. Y aquí vemos una actitud que Dios tuvo con esa
con esas personas, con esa multitud que se acercaron, y lo vemos en el versículo 34, y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Ustedes se pueden imaginar una gran multitud. Tal vez yo imagino como las gentes que van a los conciertos, eran mucha gente, y dice que Dios tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ellos se destinaban a descansar, ¿verdad? Pero Jesús se detuvo ante estas personas y les empezó a enseñar. Dios se preocupó por la salud espiritual de esas personas, y Dios se preocupa por la salud espiritual de nosotros y las personas que nos rodean. Vamos a continuar los siguientes versículos leyendo del 35 al 37. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Híjola, aquí el Señor nos muestra oportunidades. Aprovechemos las oportunidades para servir a los demás. Vemos en el versículo número 35 la situación después de que Jesús les enseñó espiritualmente, les dio palabra de aliento. Dice, sus discípulos se acercaron a él diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. No, pues Señor, pues ya la hora ya es de noche, estamos en un lugar desierto, no han comido nada, pues ya hay que despedirlos para que ellos puedan comprar dónde comer, puedan descansar. Y la respuesta de Jesús fue diferente, totalmente diferente. Dice, respondiendo él, dijo: dadles vosotros de comer. Esa fue la orden: dadles vosotros de comer. Y ellos en su mente, en su corazón, ¿qué está diciendo, verdad? Dijo en el versículo 37 que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos no contaban con el dinero suficiente para dar a una multitud, a un concierto, a muchas personas, y que vayamos a comprar, pues, ¿cómo? Y aquí es donde veíamos en la clase anterior los frutos del Espíritu, que es fe, gozo, amor, bondad, fe. Aquí los discípulos les faltaba fe, ¿verdad? Y aquí el Señor nos quiere enseñar que Dios nos pone diferentes oportunidades donde nos encontremos para servir a los demás, para sustituir esas necesidades principalmente espiritual y físicas de las personas que nos rodean. Vamos a continuar leyendo el pasaje de la Biblia y vamos a leer ahora los versículos del 38 al 44. Y dice, y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 personas, y eso sin contar niños y niñas, 5,000 hombres. Híjola, aquí Dios nos enseña, el Señor Jesús nos muestra lo que Él puede hacer con lo que somos, con lo que tenemos. Y vamos a ir viendo estos versículos. El 38 dice: ¿cuántos panes tenéis? Y di vedlo. Y ellos dijeron: 5 y 2 peces. Aquí Dios nos dice: Natalie, ¿qué es lo que tienes? No, Señor, pues no cuento con muchas cosas. Él dice: ¿qué es lo que tienes?
¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Ya sea material, ya sea de conocimiento, Dios lo puede usar para servir a los demás. Y eso me encanta, esa pregunta me encanta. ¿Qué es lo que tienes, Natalie? Yo lo puedo hacer y lo puedo multiplicar más allá para gloria mía, para glorificar a Dios, para servir a Dios, para amar a las personas. Y en el versículo 39 nos dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Dios nos da estrategias para poder servir a los demás. Dice que los mandó a recostar de 100 en 100 y de 50 en 50. Es un Dios administrador, ¿verdad? No nos envía así, órale, tú hazlo como puedas. No, Él es un Dios de orden. Él es un Dios es un Dios de orden, buen administrador, nos da la guía que es su palabra. Entonces no nos podemos perder. El 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos del cielo, bendijo el pan y lo partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. 5 panes, 2 peces y alimentó a 5,000 personas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios me ha dado para poder servir a los demás? Y me encanta el versículo 42, dice, y comieron todos comieron y se saciaron. ¿Alguna vez te has sentido lleno cuando comes? No, sabes que ya, hasta aquí ya no puedo. Se saciaron. Dios da, sobreabunda. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros tenemos el corazón correcto, Él va a sobreabundar, porque Él nos lo ha dado para servir a los demás, para que los demás conozcan de Él. Entonces, debemos tener esa fe de que si Dios nos ha llamado con un propósito, ese propósito lo va a cumplir en nuestras vidas. Y nos va a capacitar y todo va a hacer que sobreabunde. Dice, recogieron los pedazos 12 cestas llenas. O sea, aparte de que las personas se saciaron, quedaron restos. Y dice 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí vemos ese milagro que Dios hizo de multiplicar la comida. Después de haber enseñado a las personas, después de darles el mensaje de salvación, Dios también se preocupó por sus necesidades físicas. Y me trae a la mente el versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que tengamos esto en mente, jóvenes. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para poder servirle? Y vámonos a nuestra última parte, que es manos a la obra. Y vamos a hacernos unas pequeñas preguntitas. Dice, ¿qué oportunidades Dios te ha dado para servir? A ver, pensémonos, reflexionémonos. ¿Qué oportunidades Dios me ha dado para poder servir a los demás? Tal vez ya se te vino una a la mente, o se te vino una oportunidad que dijiste, ay, la desaproveché. Pero Dios nos da nuevas oportunidades, ¿verdad? Dice, ¿cuáles obstáculos te han detenido? ¿Qué es lo que te ha detenido para servirte? El que tengas... que no seas suficientemente capacitado, que no tengas mucho conocimiento, esas son excusas. Dios hizo con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. ¿Qué es lo que puede hacer con tu vida? Muchas cosas. ¿Has visto milagros cuando sirves a Dios? ¿Han escuchado, se han acercado a los misioneros de nuestra iglesia, a nuestro ministro de misiones Josué, a Edna, a Kike allá en las sierras, se han acercado a Toñita a preguntarles, ¿has visto milagros de Dios? Yo les aseguro que sí. Y les invito a que se contacten con ellos, a que escuchen su testimonio y vamos a ver cómo Dios obra para extender su reino a las demás personas. Dice, ¿qué esperas para poner manos a la obra el propósito que Dios te dio? ¿Qué esperas
Natalie, para servir? ¿Qué esperas cada uno de ustedes para que podamos agradar a Dios con lo que tenemos, con lo que somos y con las personas que nos rodean? Podemos servir a Dios. Decidamos pues tener fe y ver los milagros que puede hacer en las vidas de las personas que nos rodean, con lo que somos, con lo que tenemos, y tener ese corazón dispuesto para servir. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque tu palabra es clara, porque tú nos hablas, Padre, con palabras de amor, Padre. Gracias porque podemos ver cómo tú, Señor, haces esos milagros con lo que tenemos, Señor, para que tú, Señor, seas el centro de las vidas de las personas, Padre. Gracias porque nos muestras tu amor, Señor, y esas oportunidades, Señor, que tú nos das. Permite que podamos aprovecharlas, Padre, y contagiar a otros, Señor, para que podamos servirte y adorarte como tú mandas, Padre. Bendice a estos jóvenes, a estas señoritas, y bendice sus hogares. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y no olviden usar sus cubrebocas cada vez que salgan. Cuiden a sus familias y les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.